Vamos a dar inicio con el estudio de la quinta doctrina, que es la resurrección de los muertos. Vamos a considerar este tema bajo 4 encabezamientos: el anuncio de la resurrección en el Antiguo y Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús, la resurrección de los hombres y la naturaleza de la resurrección. Vamos a dar inicio con el anuncio de la resurrección en el Antiguo y Nuevo Testamento. La resurrección de Jesús fue el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos 2, del 27 al 31, leemos: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice la Escritura en Isaías 26:19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Dice la Escritura en Daniel 12, del 1 al 2: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús mismo predijo su resurrección en los evangelios. Dice en Mateo 20:19: y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En Lucas 9:22 dice la Escritura: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La resurrección de los muertos fue anunciada por Jesús. En Juan 5, 28, 29 dice la Escritura: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También fue anunciada por Pablo. En 1 Corintios 15, del 21 al 23, dice la Escritura: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. También fue anunciada por Juan en Apocalipsis 25,
leemos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. También en Apocalipsis 20, 12 y 13 dice la Escritura: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Jesús resucitó a varias personas. A la hija de Jairo, lo leemos en Mateo 9 del 18 al 25, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Continuamos la lectura y dice en el siguiente versículo: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Resucitó también al hijo de la viuda de Naín. En Lucas 7, del 11 al 15, dice la Escritura: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. También resucitó a Lázaro. En Juan 11, del 43 al 44, leemos: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Vamos a continuar con el estudio. Ahora vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Jesús. El Evangelio no consiste solo en la muerte de Jesús, sino en su resurrección. La resurrección de Jesús se menciona más de 100 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, la predicación de la resurrección fue la causa de la primera persecución de la Iglesia. En Hechos 4, del 1 al 3, leemos: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. La resurrección de Jesús es el fundamento del cristianismo. En Romanos 10:9 dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Siempre se debe incluir la resurrección de Jesús en la predicación del Evangelio. La resurrección de Jesús fue la evidencia de que la expiación fue completa y aceptada por Dios. Fuimos redimidos por la preciosa sangre de Jesús y no precisamente por su resurrección, pero su resurrección es la prueba de que Él pagó el castigo completo por el pecado, o de lo contrario no hubiese resucitado. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a ver algunos hechos concernientes a la resurrección de Jesús.
El cuerpo de Jesús no se descompuso. Leemos en Hechos 13:35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. La descomposición es lo que significa corrupción. Es parte del pecado y la suerte común de la humanidad caída. En Génesis 3:19 leemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, Jesús no tenía pecado, por eso no experimentó descomposición en la tumba. En Hechos 13, del 35 al 37 leemos, por eso dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. La diferencia entre David y Jesús es que David sí tenía pecado. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 leemos, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si el cuerpo de Jesús se hubiese descompuesto, significaba que Jesús estaba manchado de pecado al morir. Entonces no hubiera sido un sacrificio acepto por Dios. Pero el cuerpo de Jesús fue totalmente incorruptible. En Hechos 2:24 leemos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera. Ya no había más castigo que pagar. Jesús había pagado el precio completo al derramar su sangre en la cruz. Jesús no tenía pecado y la muerte es la paga del pecado. No tenía poder sobre él ni ningún derecho. En Juan 10:18 leemos, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendas palabras de Jesús aquí. Él puso su vida voluntariamente. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús cargó con el castigo por nuestros pecados y murió, pero una vez que la expiación se cumplió y la justicia de Dios fue satisfecha, el Cordero sin mancha tenía que resucitar de la muerte. Usted podrá preguntarse, ¿por qué Jesús duró muerto 3 días y no resucitó inmediatamente? La respuesta es porque la palabra de Dios debe cumplirse. Jesús tenía que cumplir con la palabra dada. En el Antiguo Testamento, en Oseas 6:2 leemos, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y en el Nuevo Testamento, Jesús con sus propias palabras, en Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La resurrección de Jesús es la fianza y garantía de nuestra propia resurrección. Dice la Escritura en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. A Jesús también se le llama el primogénito de entre los muertos, porque fue el primer hombre que se ha levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Dice la Escritura en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Jesús también es llamado los primeros frutos de los muertos. En el Antiguo Testamento, los primeros frutos eran la parte de la cosecha que se le daba a Dios, representando la dedicación de la cosecha completa a Dios. Era tanto un acto de adoración como de triunfo, porque aseguraba que el resto de la cosecha sería segura. De esta manera, la resurrección de Jesús asegura la resurrección de la cosecha completa de sus redimidos. En 1 Corintios 15, del 20 al 23, leemos: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En Hechos 4:33 dice: Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No hemos sido llamados por Dios para ser testigos de la doctrina de la resurrección, sino de su resurrección. Jesús está vivo. Tenemos que ser testigos de un Cristo vivo. En Lucas 24, del 46 al 48, leemos: Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Por eso necesitamos el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas para poder realizar completamente nuestra comisión. Sin el poder de Dios, solo seremos testigos de una religión llamada cristiana, de un credo. Sin embargo, con el poder del Espíritu Santo, seremos testigos de una persona viva, del Señor Jesucristo. Vamos a continuar nuestro estudio y ahora vamos a estar hablando sobre la resurrección de los hombres. Muchos hombres resucitaron en el pasado. Los dos testamentos registran varias resucitaciones. Ya mencionamos algunas del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes 13:21, leemos: Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Pero en estos casos la gente volvió a morir. Su resurrección consistió en la restauración de su cuerpo físico a la vida. Pero esta no es la naturaleza de la resurrección final. En la resurrección final, los hombres y mujeres resucitarán corporalmente para no volver a morir jamás. La resurrección corporal de los justos está confirmada en la Biblia. Dice Juan 6, del 39 al 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 11, 25 y 26 dice la Escritura: le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La resurrección corporal de los perdidos se muestra en los siguientes pasajes. Mateo 5, del 29 al 30 dice: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Mateo 10:28 dice la Escritura: Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Vamos a finalizar nuestro estudio viendo ahora la naturaleza de la resurrección. La resurrección de los muertos no es una mera resurrección espiritual, en el sentido de que el espíritu del hombre vivirá para siempre, sino que será una resurrección corporal. Dice la Escritura en Lucas 24:39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Nuestra futura resurrección es similar a la de Jesús. Dice la Escritura en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y en Filipenses 3:21 dice la Escritura, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando resuciten los justos, sus cuerpos serán instantánea y sobrenaturalmente cambiados en otra clase de cuerpo. Esto sucederá en el momento en que nos encontremos con Jesús. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice la Escritura, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los perdidos resucitarán después del milenio, en el momento del juicio ante el trono blanco. Dice la Escritura en Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. También lo leemos en Apocalipsis 20, en los versículos 12 y 13. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El hecho de que a los justos se les dará un cuerpo nuevo, glorificado, queda confirmado por Jesús. En Mateo 22, del 29 al 32, dice la Escritura, entonces respondiendo Jesús les dijo, erran, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La naturaleza de nuestro nuevo cuerpo está descrita ampliamente por Pablo en 1 Corintios 15, 39, 40, que dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Nuestros cuerpos glorificados serán diferentes de nuestros cuerpos naturales, carnales. En 1 Corintios 15, del 41 al 42, dice la Escritura, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción
resucitará en incorrupción. Pablo habla de 5 cambios que ocurrirán en los cuerpos de los redimidos cuando resuciten. Número 1. El cuerpo actual está sujeto a las enfermedades, a descomposición y envejecimiento. El nuevo cuerpo estará libre de todas estas cosas. Número 2. El viejo hombre es un cuerpo deshonroso. Sus necesidades físicas y sus limitaciones son un recordatorio de un estado pecaminoso caído. Eso lo leemos en Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En contraste, el nuevo cuerpo tiene gloria y está libre de todas las presentes limitaciones. Número 3. El cuerpo actual muere en debilidad, pero el nuevo cuerpo se levantará de la sepultura y lo hará por el poder sobrenatural de Dios. Número 4. El viejo hombre es natural, hecho del polvo de la tierra, pero el nuevo hombre es espiritual. No es un espíritu corporal, sino un cuerpo hecho de material espiritual. Es un cuerpo glorificado. Número 5. El cuerpo presente es mortal y está sujeto a la muerte. El nuevo cuerpo será inmortal, incapaz de morir. Hemos llegado al final del estudio de la quinta doctrina, que es la resurrección de los muertos. Le invito a que continúe acompañándonos en la siguiente doctrina, que es la doctrina número 6, la doctrina del juicio final.